lo que es la auditoría en el sector privado. Entonces, bueno, dentro de la sesión, como incluye las dos clases esta semana y la otra semana, por eso que hice auditoría sector privado y sector público. Em, Antes de empezar lo que es esta explicación adicional de lo que sus compañeros ya han hecho presentación, nada más acá un pequeño video introductorio de un minuto y tantos nada más. Es solamente para ver ciertas características, ¿no? Porque estamos hablando de dos tipos de sectores. Entonces vamos analizándolos primero de manera breve en este pequeño video con el audio. Ya, para hacer la introducción a estos dos sectores. ¿Ya? Así que atención, el video es bastante pequeño. Si tuviera que enviar algo realmente importante, iría a la oficina de correos dirigida por el gobierno y considerada parte del sector público, o iría a un lugar como UPS o FedEx, que son empresas privadas. Oímos a los políticos en los medios de comunicación hablando del sector privado y del sector público de nuestra economía, pero ¿en qué se diferencian y cuál es más eficaz? El sector privado está compuesto por empresas privadas, o sea que son propiedad de personas. El sector privado incluye centros comerciales, tiendas de comestibles y el restaurante de su barrio. Para obtener ganancias en el sector privado, las empresas deben ganar nuestro dinero ofreciéndonos productos o servicios que nos gusten o que necesitemos. Como las empresas compiten por los mismos dólares, este proceso hace que los precios bajen, ya que nadie quiere pagar el doble por unos zapatos que puede conseguir más baratos en otro lugar. Pero el sector público no opera para conseguir ganancias, no tiene que competir por nuestros dólares. Más bien, el sector público usa el dinero de nuestros impuestos para financiar sus servicios. Eso significa que tenemos que pagar por programas, ya sea que los usemos mucho o poco. El gobierno decide cómo gastar el dinero de nuestros impuestos en el sector público. Esto tiene sentido para algunas cosas. Por ejemplo, usted no querría ver a los bomberos o los policías compitiendo para que usted se convierta en su cliente. Sin embargo, en otros casos esto significa que las cosas costarán más o que el servicio será peor. La Oficina de Correos de Estados Unidos tiene 100.000 millones de deuda y se le rescata constantemente con dinero del contribuyente. Y el Departamento de Vehículos Motorizados no suele ser famoso por su servicio rápido y cortés. En cambio, las empresas privadas saben que si ofrecen mal servicio al cliente y no ganan dinero, se van a la quiebra. Al comparar el sector privado con el sector público, queda claro que el sector privado, regido por el mercado, es más eficaz. Cuando no se tiene que producir ganancias o responder por la gestión, las cosas tienden a ser más caras y el servicio es malo. Así que cuando pueda escoger entre un servicio del sector privado o uno del gobierno, reflexionen qué tanto necesita que su paquete llegue. Para ver más videos sobre cómo la política pública le afecta a lo personal, Con respecto a este video, lo que quería resaltar más que todo, porque bueno, es de otro país, ¿no? Pero hay bastante información relevante conforme o en contraste con nuestra realidad, ¿no? Cuando tenemos ambos sectores, el sector privado y el sector público, a diferencia del sector privado, como nos mencionaba acá, ¿no? De que las tiendas, los pequeños negocios, supermercados, centros comerciales, etcétera, pueden luchar para buscar en este caso su beneficio, ¿no? Su utilidad, a diferencia de todo lo que va con respecto al sector público, ¿no? Que en condiciones normales o lo que se busca, obviamente en la realidad siempre hay algunas variaciones, pero acá, en lo que es el sector público, lo que se busca es la recaudación de nuestros impuestos para que se puedan generar eh, estos servicios a nuestra comunidad, ¿no? Como acá nos menciona diferentes cosas como lo que viene a ser el servicios postales o servicios de envíos, como nos está diciendo, que muchas veces hay descontentos acá por el lado público, pero en el lado privado no se puede dar el lujo de tener una mala atención, por ejemplo, ¿no? Porque si no, eso lleva a la bancarrota, en este caso, a esta empresa, a este pequeño negocio. Entonces, un poco para diferenciar. Igual acá el sector público, ¿no? Que tiene algunas características que nosotros, a pesar de que el ejemplo de otro país, también lo podemos ver en nuestro país, ¿no? De que hay a veces malas atenciones, malos tratos, nos hacen esperar mucho, la atención es pésima, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá más que todo para ahondar, ¿no? De que hay diferencias entre estos dos sectores. Entonces, antes de iniciar con nuestro tema de la auditoría del sector privado y sector público, hay que diferenciar algo bastante simple de entender, ¿no? De que el sector privado
prácticamente trabaja para obtener un beneficio, para subsistir y continuar, bueno, creciendo, manteniendo en este caso sus beneficios, ¿no? A diferencia del sector público que busca el bienestar de la población, entre comillas lo menciono, porque ya sabemos nuestra realidad particular, ¿no? Eh, bueno, ahora sí vamos pasando o ingresando al tema de la auditoría del sector privado. Ya sus compañeros han hecho las presentaciones de este tema, de qué es la auditoría en el sector privado. Entonces vamos avanzando un poco. Eh, En el sector privado, una auditoría administrativa incluye gran variedad de líneas de acción, supuestos con conocimientos que adquiere sentido en la medida que se convierte en un marco de actuación definido. El proceso de ejecución de una auditoría administrativa en el sector privado puede asumir numerosas facetas y adoptar diferentes diseños organizacionales, toda vez que incluye una gran variedad de líneas de acción y supuestos con un alto contenido de conocimiento tácito y explícito que adquiere sentido en la medida que se convierte en un marco de actuación. Entonces, antes de pasar esto o los contextos de aplicación. En el sector privado es mucho más manejable, en este caso, hacer una auditoría con ciertas modificaciones, hacer variaciones, supuestos, porque en este caso, ¿quién lo controla? Una persona, en este caso, el dueño del negocio o el emprendedor que hizo este pequeño negocio. Ellos son los que controlan, a diferencia de lo público, que lo controla claramente es el Estado. Entonces, los marcos normativos son diferentes. Eh, el contexto de aplicación. En la óptica fundamental, ¿qué considera su objeto, capital, número de empleados, naturaleza, sector de actividad, giro industrial, tipo de productos y servicios, gestión del conocimiento, nivel de desarrollo tecnológico, relación con proveedores, clientes y competidores, y con el grado y forma de delegación de autoridad? Mira que tenemos también otro contexto de aplicación que es la capacidades distintivas. Toma en cuenta la forma de generar habilidades distintivas, el uso de recursos tangibles e intangibles, la creación de valor, y estos principalmente, ¿no? Y la rentabilidad. Con respecto a la orientación a funciones, bueno, procesos o su combinación que valora las condiciones que más favorecen el funcionamiento de la empresa en lo relativo con una visión netamente fundamental sobre la base de la estructura, distribución de las unidades administrativas, formas de coordinarse y de generar bienes y servicios. Y dentro del enfoque estratégico, que precisa los diferentes elementos de estrategia de conformidad con su nivel de aplicación y selección estratégica, modo de ingreso y alternativas estratégicas. Por el lado de cultura organizacional, que considera las culturas que coexisten en la empresa, de acuerdo con sus fortalezas y debilidades. El liderazgo visualiza los modelos de liderazgo que la empresa puede adoptar en función del contexto, estrategia, orientación, tipo de estructura, cultura prevaleciente, manejo de la información y recursos de soporte. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, también hay que tener en cuenta que, al igual que la cultura organizacional, hay tipos, liderazgo también, y eso hay que adoptarlo o enfocarlo al contexto que tenga en este caso la organización. Por otro lado, composición, que proyecta las distintas alternativas de estructura que la empresa puede asumir para capitalizar sus capacidades distintivas, ventajas competitivas, orientación y enfoque estratégico. La gestión de información, que evalúa los factores que influyen en la captación y transmisión de datos, lo cual incluye toda clase de plataformas y transacciones y forma de uso. Bueno, el outsourcing estratégico, que también lo han mencionado los grupos, que pondera las ventajas de desincorporar áreas y subcontratar servicios para racionalizar recursos, mejorar el desempeño, acceder a una tecnología más avanzada e incrementar la calidad de los productos y servicios, ¿no? Utilizarlo eh, dentro de nuestras metas, nuestros objetivos y a la vez también, como mencionó el primer grupo, un beneficio mutuo con los grupos de interés. Eh, una vez delineada la plataforma de acción y la base de información para conducir la implementación de una auditoría administrativa, procede a considerar el marco metodológico para mantener una línea de trabajo homogénea. Entonces, acá básicamente
Para lo que es la metodología de la auditoría administrativa, ya las hemos visto en bueno, me parece que la tercera sesión, segunda sesión por ahí, lo que es planeación, instrumentación, examen, informe y darle seguimiento a estas fases. Eh, bueno, la organización vertical, que lo mencionó los dos grupos, ya hemos visto que la organización vertical o piramidal desagrega las unidades en forma progresiva de acuerdo con una jerarquía. Respeta el orden consignado en su instrumento de creación y la visión de negocios de los mandos de decisión. Entonces, su configuración es determinada por la esfera de acción de la empresa, sus competencias centrales, el enfoque del nivel de estrategia, los requerimientos de órganos de líneas y asesores, así como la ubicación geográfica de acuerdo con la naturaleza de sus operaciones, el peso de las funciones sustantivas y adjetivas y la tecnología de información que asiste sus acciones. Entonces, por sus características, normalmente el funcionamiento de las organizaciones verticales está regido por una extensa reglamentación. De cierta manera o en cierta manera, sus acciones están muy acotadas, por lo que la ejecución de una auditoría administrativa puede realizarse sobre una base de información y normas de actuación muy concretas. Dentro de esta, una organización de este tipo puede representarse conforme a las siguientes versiones de estructura. Y eso lo habían mencionado ya los anteriores grupos, con una sola sede, cuando son descentralizadas o cuando son desconcentradas o tiene en este caso ambos tipos, con unidades globales, con unidades descentralizadas, desconcentradas y también globales a la vez. Bueno, dentro de la aplicación de la auditoría administrativa en una empresa con una sola sede, básicamente tiene una sola sede, es bastante simple de entender, ya que la auditoría se va a aplicar a toda la empresa y se va a retroalimentar constantemente. Acá no debe haber ninguna dificultad de entendimiento, ya que estamos analizando una misma empresa, no tiene sucursales, no tiene filiales, no tiene nada, solamente es la empresa principal y listo. Entonces, la aplicación de esta auditoría es en la misma, sus diferentes niveles. La aplicación de la auditoría en empresas con unidades desconcentradas. Hay que tener en cuenta antes de esto que las unidades desconcentradas o las empresas concentradas son las que la autoridad no está delegada y compartida en la empresa. Acá es diferente porque solamente hay un sitio donde se va a regir, en este caso la autoridad, que es la de la misma empresa, a diferencia de las desconcentradas, ¿no? Entonces, eh, tener en cuenta eso antes de eh, analizar este gráfico. Entonces la auditoría se va a aplicar en la empresa, pero tiene que haber una coordinación con las unidades desconcentradas, las cuales, como son en este caso varias, son las que van a coordinar adecuadamente para de las partes se analice el todo, ¿ya? Entonces, de esa manera es que vamos a aplicar la auditoría en este caso, ¿no? La aplicación dentro de la empresa. Por otro lado, tenemos la aplicación de la auditoría en empresas eh, con descentralización. Entonces, acá recuerden de que las descentralizadas, como hay entidades del Estado que están descentralizadas, se delegan en este caso las decisiones, ¿no? No es que directamente solo la sede principal toma las decisiones listas o se delega las responsabilidades o es de forma compartida, sino acá se delega a otros niveles. Entonces, cuando tenemos las unidades descentralizadas, de igual manera, hay que haber o tiene que haber una relación de coordinación antes de poder aplicar la auditoría y hacer la retroalimentación constante que también va a partir de estas dos. Por otro lado, ya tenemos
lo que son la aplicación de la auditoría administrativa en empresas con unidades tanto desconcentradas como descentralizadas, que se tiene que trabajar en conjunto con todas estas. Es decir, tenemos acá la empresa, se va a aplicar la auditoría, pero antes de hacer su aplicación tenemos que tener una relación de coordinación con las unidades descentralizadas y desconcentradas para que a la vez también se pueda hacer una retroalimentación de esta auditoría. Eh, Aplicación de la auditoría administrativa en empresas con unidades globales, como nos dice acá. La empresa puede tener en este caso más unidades o más partes de la empresa en otros sitios. Y en este caso, hablando geográficamente de manera global, puede estar en otro continente, por ejemplo, ¿no? O en otro país. Por lo tanto, a la hora de aplicarlo, la auditoría no solamente se va a aplicar a la empresa, sino en este caso a las unidades que se encuentren internacionalmente. Y esto también se tiene que retroalimentar constantemente. Y si tuviéramos una combinación de todos, que era el último tipo de las verticales, tenemos la empresa a la cual se le va a aplicar la auditoría, tiene que tener una coordinación tanto de las unidades descentralizadas como las desconcentradas y también, y se tiene que aplicar también en las globales, ¿no? Y la retroalimentación es en conjunto. Muy bien, entonces tenemos acá la organización horizontal. Las empresas con organización horizontal o de estructura plana se centran en un solo nivel jerárquico. Su forma de operar es similar a una empresa vertical, pero con la ventaja de una mayor flexibilidad debido a la delegación de autoridad y responsabilidad. Entonces, acá estamos teniendo un eje, bueno, un pequeño detalle de esto de acá, lo que acabo de resaltar, mayor flexibilidad. Entonces, en esta hay una mayor flexibilidad a la hora de poder nosotros utilizarlo como herramienta. Entonces, vamos continuando. Tenemos las modalidades que pueden adoptar esta clase de organización son las unidades al mismo nivel, equipo de trabajo, en red de tecnología y lo que es en red global. Los compañeros han mencionado acá qué significa cada una de ellas. Vamos analizando. Dentro de la aplicación de la auditoría administrativa en empresas con unidades al mismo nivel, entonces, a ver, acá para marcarlo, ¿no? Como podemos ver, la coordinación dentro de la empresa, tenemos unidades internas, coordinación general, asesoría externa. Entonces, acá estamos viendo un principio de, se podría decir, de división de trabajo, de especialización, pero es una estructura bastante simple. Estamos dividiendo una empresa en unidades internas, en la coordinación general y asesorías externas. Entonces, a la hora de aplicar, en este caso, la auditoría en esta empresa, estos tres aspectos los niveles que estemos considerando están al mismo nivel jerárquico. Entonces, solamente hay uno. Es como decir que todo esto es la parte estratégica, suponiendo. Entonces, solamente existe este nivel y nada más. Por lo tanto, la aplicación se va a ver un poco más sencilla de utilizar porque estamos eh, simplificando, se podría decir, el manejo de la empresa, ¿no? Que en este caso englobaría todos lo, bueno, todas las divisiones que hemos hecho o todas las especializaciones. Ahora pasamos a lo que es aplicación de la auditoría administrativa en empresas con equipo de trabajo. Entonces, cuando tenemos equipo de trabajo, eh, prácticamente se podría decir que se conserva esta ideología de tener todos al mismo nivel, pero también se hace delegación de autoridades, se hace a quiénes o quiénes son los responsables de cada cosa, se hace bueno, la división de trabajo con los equipos de trabajo. Entonces, ahora con este tipo, bueno, en sí las decisiones, la delegación, el análisis de la auditoría y la aplicación de la misma son más abiertos y fluidos porque se hacen pequeños equipos, los cuales, ya, los cuales prácticamente, de acuerdo a cada una, por ejemplo, de los componentes de la empresa, pueden ser las áreas, ¿no?
los podemos racionalizar de acuerdo a las necesidades. Ah, por ejemplo, un área es muy grande, la otra es pequeña, podemos unirla con otra y hacemos especializaciones de trabajo, o simplemente delimitar área por área. También esto, de cierta manera y sobre todo en la práctica, aumenta el compromiso del personal. ¿Por qué? Porque si ustedes, bueno, ya que están los que están laborando, los que han podido laborar, se han podido percatar, y eso también lo mencioné en las primeras clases, de que cuando hacemos, por ejemplo, un proceso de auditoría, las áreas son un poco cerradas, ¿no? Entre ellas mismas o con el mismo proceso, por diferentes motivos, ¿no? Puede ser de que de un área a otra, que eso sea mucho en la práctica, hay algunas que otras diferencias y el clima laboral es bonito, pero por áreas. Entonces, a la hora de hacer esta división y a la hora de trabajar por, bueno, sea por puesto, sea por, se familiariza mejor las personas, ¿no? Entonces van a tener una mejor capacidad de respuesta, van a sentirse más cómodos, va a mejorar el servicio, eh, entre muchos favorecimientos que se va a tener, ¿no? Una mejor coordinación de trabajo, etcétera, etcétera. Después tenemos, para borrar acá, la aplicación de la auditoría administrativa en empresas con una red de tecnología. Entonces, dentro de esta tenemos este pequeño gráfico de la aplicación que iría, en este caso, a la empresa, sus diferentes redes, ¿no? Eh, la red de tecnología, ¿no? Entonces, la organización, básicamente, como estamos viendo acá, ¿no? En red, o también como mencionaron sus compañeros de los grupos, organización modular también le habían dicho. Eh, en este caso, ayuda a la organización o a la empresa porque la favorece o favorece en este caso la vinculación y la coordinación de de la auditoría en módulos o en áreas internas, ¿no? Área de producción, de servicios, de marketing, bueno, administrativa de organización, finanzas, bueno, y administración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, facilita en este caso específicamente por módulos o por áreas, ¿ya? Es, bueno, bastante parecido acá, solo que acá son equipos de trabajo que se pueden combinar entre áreas. Acá ya está dividido o delimitado por áreas o módulos. Eh, y finalmente, tenemos la última, ya, tenemos la última que es la aplicación de la auditoría administrativa en empresas con una red global. Entonces tenemos básicamente acá, como pueden ver, ¿no? Un eje y todo está interconectado de manera estructural entre las unidades, pero en diferentes ubicaciones. Prácticamente lo mismo que tenemos acá en redes de tecnología, solo que acá ya es redes tomando en cuenta los diferentes lugares que se tiene la empresa, ¿no? Pueden estar en diferentes países, tenemos un eje principal en lo cual todos se van a interconectar para poder tener una mayor facilidad también de, ah, ya, esta es mi red, acá de esta manera se opera, estos son mis módulos de acuerdo a las ubicaciones o los países, se hace intercambio de información, mucho más preciso teniendo un eje principal el cual va a recepcionar todo esto y se va a analizar en estos días. Eh, la organización vertical horizontal, una organización vertical horizontal se representa con organigramas mixtos, permite que las empresas amplíen sus posibilidades de diseño estructural e incorporen al gráfico un gran número de unidades. Entonces, las alternativas de estructura con estas características son, y bueno, también sus compañeros lo han presentado, lo que viene a ser la de función, proceso o funcional también, eh, el proceso y finalmente estrategia. Entonces, vamos continuando acá. Cuando hablamos Cuando hablamos de la aplicación de la auditoría administrativa en empresas que operan con base en función y proceso, ya, para marcarlo acá, básicamente se integran dos enfoques, ¿no? Uno que es el funcional y el otro que es directamente en base a los propuestos, a los procesos. Perdón. Entonces, cuando hablamos de lo funcional, es básicamente como un organigrama, que es lo que analizamos en la parte funcional. Vemos la de, por ejemplo, quiénes son las autoridades, si se están delegando, quiénes son los responsables, si es que se ha hecho una división de responsabilidades,
etcétera, etcétera, ¿no? Para poder cumplir con estas funciones, sin pocas palabras, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que es los procesos o el otro enfoque que serían los procesos, que en este caso se tiene la iniciativa de centrarse, por ejemplo, en los proyectos, en los productos, en cuáles son los niveles de estrategia, en las líneas del negocio, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos la empresa, sus, las acciones que genera dentro de la misma, los procesos que hay y obviamente una retroalimentación entre estas mismas. ¿Ya? Continuamos. A ver, tenemos ahora lo que es aplicación de la auditoría administrativa en empresas que operan con base en procesos. Entonces, como podemos ver acá, a diferencia de la anterior, solamente se centra en la parte de los procesos. Y acá que vamos a centrarnos principalmente en las competencias centrales que tiene la organización, eh, donde nosotros vamos a representarlo de acuerdo a la jerarquía, ¿no? Y acá estamos viendo la empresa, sus diferentes áreas, donde tenemos acá los procesos, y los procesos son los que abarcan, en este caso, la aplicación de cada área. Entonces, a diferencia del anterior, que estaba delimitado y cada uno tenía sus propios procesos, acá es de manera integrada. Eh, y finalmente tenemos la estrategia, ¿no? Aplicación de la auditoría administrativa en empresas que operan bajo una organización estratégica. Y acá estamos viendo, bueno, en la parte gráfica, estamos viendo lo que es el, el UEC, que son las unidades estratégicas corporativas, el UEF, que viene a ser las unidades estratégicas funcionales. ¿Qué más tenemos acá? El UEG, que son las unidades estratégicas globales, y lo que viene a ser el UEN, que son las unidades estratégicas de negocio. Entonces tenemos por un lado la corporativa o eh, bueno, directamente toda la empresa, tenemos las funcionales, tenemos acá, como mencioné, las de negocio y finalmente las globales. Entonces, estamos hablando de delegación de autoridades de acuerdo a las facultades que tienen cada uno, ¿no? De cada una de esas, corporativa, de negocio, funcionales, globales, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de ellas se va a se va a responsabilizar de acuerdo al nivel de las estrategias, ¿ya? Entonces va a haber una retroalimentación de esto, pero nos vamos a basar de acuerdo a estos niveles jerárquicos para las decisiones estratégicas. Eh, bueno, ahora pasamos a la organización. Un momento para borrar acá. Ya, pasamos a la organización virtual. Una organización virtual está integrada por unidades de negocio que operan en forma autónoma, con líneas bien definidas, agrupan a toda una red de empresas subcontratadas para trabajar en las distintas fases de los proyectos en los que interactúan. Las estructuras que pueden adoptar, entre otras, son las siguientes. En este caso tenemos dos tipos que vienen a ser las unidades en el lugar de origen, eh, y las unidades a nivel global. Entonces, cuando hablamos de unidades de lugar de origen y nivel global, creo que por lo menos se tiene la idea, ¿no? Lugar de origen, donde se inició el lugar, y lugar global, ya unidad a nivel global sería de manera internacional. Entonces, acá tenemos, con la gráfica vamos trabajando. La aplicación de la auditoría en una empresa con un modelo de organización virtual con unidades en el lugar de origen. Entonces, acá como estamos viendo en la parte gráfica, eh, en este caso se está distribuyendo, se puede decir, la empresa en las fuentes para poder hacer el producto, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando ya han analizado los organigramas, los tipos de organigramas comunes, el tradicional tiene estas tres áreas, ¿no? Lo que es marketing, producción y bueno, administración o finanzas. Entonces, dentro de esto, como podemos ver, estamos analizando de acuerdo a su origen, de acuerdo a qué es lo que se necesita en este caso de manera conjunta para darle giro a la industria, que necesitamos el área de marketing, de producción, administración y servicios. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a aplicar la auditoría y se va a retroalimentar.
¿ya? Eh, bueno, lo voy mencionando mejor a resumen para poder avanzar, ¿no? Por otro lado, tenemos en este caso la aplicación de la auditoría administrativa en una empresa con un modelo de organización virtual con una unidad a nivel global. Antes era de origen, ahora global. La global básicamente tiende a la creación de valor, en este caso en la ubicación global óptima, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, bueno, son cuatro, ¿no? Cuatro ubicaciones. La ubicación y la ubicación matriz. Entonces, ¿cuál en este caso tiende a generar mayor valor de acuerdo a su ubicación? De acuerdo a eso, nosotros vamos a hacer eh, la división, en este caso, de la parte estructural y cómo nosotros vamos a hacer el control, la coordinación de aplicación de estos procesos, ¿no? De la auditoría administrativa. Entonces, acá ya estamos abarcando una empresa que tiene manejo también internacional. Bueno, y hablamos ahora del manejo de la información. La información que sustenta y da sentido a la auditoría administrativa incluye la información sustantiva y la adjetiva. Por otro lado, existe software de control de acceso que protege los recursos mediante la identificación de los usuarios autorizados con las llaves de acceso. Bueno, eso ya cuando se utiliza software específico, los cuales restringe, ¿no? No que cualquiera lo pueda revisar, sino el que tenga en este caso el acceso que puede tener de diferentes maneras, poniendo claves, biométricos, etcétera. Hay diferentes tipos. Eh, el, en- el encriptamiento protege la información transformándolo en algoritmo dentro de un formato para que no pueda ser leída normalmente. Entonces, acá nosotros estamos utilizando encriptamiento, que es cambiar algo sencillo en lo que conocen en este caso los que han hecho el encriptamiento, ¿no? Por ejemplo, es como cambiar un idioma, por ejemplo, ¿no? Yo les cambiaría por decir, estamos haciendo presentación en español. Ya, yo lo cambio a otro idioma que probablemente no sea muy conocido o no sea conocido en nuestro país y nadie lo va a entender, pero como yo conozco el idioma, lo voy a entender, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del encriptamiento, ¿no? Darle otros, se puede decir, otra forma a la información, pero en este caso no estamos variando nada, sino simplemente que lo entiendan los que conocen. Cuando hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de manejo de información y protección de la misma, por ejemplo, acá se pueden utilizar contraseñas, hasta como le dije, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que han visto, no sé, o en alguna empresa, o tal vez hasta en películas, series, que tienen una credencial, o como le dije con lo biométrico, ¿no? Tienen, por ejemplo, una credencial, la cual la pasan y de acuerdo a eso se les brinda la información, ¿no? Si no, con una banda magnética, por ejemplo. Por ejemplo, también podríamos hacer, eh, bueno, lo que mencioné, ¿no? De biométrico por algunas características, tal vez, por ejemplo, con la huella dactilar, la retina, de acuerdo a la voz, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de, de protección del manejo de información. Bueno, ahora pasamos a lo que es el outsourcing estratégico. Está constituido por unidades productivas y de servicio que se desincorporan de su estructura para que sean operadas por instancias externas, así como de la subcontratación de servicios de apoyo eh, interno. Entonces, implica la separación de algunas actividades de creación de valor de una empresa dentro de un negocio para dejar que un especialista se encargue de ellas. La actividad que se contrata por fuera puede comprender a toda una función, un proceso o una actividad dentro de la empresa. La empresa emprende un outsourcing estratégico porque valora el hecho de que puede llevar a cabo con más congruencia su modelo de negocio para incrementar rentabilidad, ¿no? Entonces, antes de pasar al gráfico, como su compañero en el primer grupo había mencionado el outsourcing, ¿no? Cuando hablamos de out, viene a ser fuera, ¿no? Y source viene a ser fuentes. Entonces estamos hablando de fuentes externas, ¿no? Que prácticamente el outsourcing está constituido por las unidades productivas y de servicio que se desincorporan de su estructura para que sean operadas en este caso, como nos decía, por instancias externas, ¿no? Y bueno, pasamos ahora
al, al gráfico que tenemos acá con respecto a al outsourcing estratégico. Eh, bueno, acá primero vamos analizando. El mecanismo de decisión depende del auditor. Ahora, la responsabilidad, el responsable original de los servicios contratados, como podemos ver, tenemos una base de información. Dentro de esta base necesitamos la ubicación del servicio y duración del contrato, qué es lo que es o cuáles son en este caso los productos y servicios que se están subcontratando o son subcontratados, la infraestructura de gestión de procesos y proyectos, cuál es la estructura de costos para tenerla a detalles de acuerdo a los estados financieros y indicadores de desempeño para poder medir cómo es que esta información nos está brindando relevancia y mecanismos de retroalimentación. Por otro lado, tenemos los prestadores de servicios, que todo esto está enfocado a la responsabilidad final de los servicios subcontratados. Por otro lado, tenemos las áreas de enlace y control. Entonces, los resultados que tenemos acá, calidad de los productos y servicios, efectos de aprendizaje, ventaja competitiva y lo que es, que ya conocen por microeconomía, lo que son economías de escala.